Predicciones con regresión logística binaria. Nos encontramos en el nivel investigativo predictivo y aquí el análisis estadístico está destinado a predecir. Predecir para prevenir. Y hoy vamos a desarrollar el cálculo de la probabilidad de ocurrencia. Para ello necesitamos un conjunto de variables predictoras. Las vamos a llamar exógenas. Y una variable a predecir recibirá el nombre de endógena. Para poder realizar un modelo de regresión logística, la variable a predecir, la variable endógena, tiene que ser categórica. Y para que el modelo de regresión logística sea binaria, la variable a predecir tiene que ser dicotómica. Hay que considerar también la naturaleza de los predictores. Ellos pueden ser dicotómicos, politómicos, ordinales o numéricos. Para el ejercicio del día de hoy, vamos a asumir que todas nuestras variables exógenas son dicotómicas. Y con ello vamos a construir un modelo de regresión logística binaria. Se trata de una herramienta que nos permite crear un modelo predictivo, pero como herramienta que es, también se puede utilizar en otros niveles investigativos. A nivel explicativo nos ayuda a seleccionar las variables causales. A nivel relacional nos permite resumir el análisis bivariado. Vamos a nuestra hoja de trabajo y ya tenemos nuestro planteamiento número 1. Calcular la probabilidad de padecer de diabetes en función a un conjunto de variables que previamente demostraron ser factores de riesgo. Y aquí hay una aclaración. Utilizar la regresión logística binaria, porque para predecir no solamente existe este modelo matemático, existen también otros, pero hoy vamos a desarrollar la regresión logística binaria. Nos trasladamos a nuestra matriz de datos en el software estadístico SPSS. La variable a predecir, por convención, siempre lo colocamos al final y los predictores serían aquellas características que servirán para calcular la probabilidad de padecer de diabetes. Hay una característica en este software si nos vamos a la vista de variables y nos trasladamos hacia la columna final, y esta característica se trata de asignarle un rol a cada variable. Para este procedimiento no es requisito indispensable, pero vamos a aprender que cuando el rol dice entrada, se refiere a el predictor, y cuando la variable dice objetivo, entonces se refiere a la variable a predecir. Algunos le colocan el nombre también de variable de supervisión. Y como mencioné en estricto para la regresión logística, no es necesario asignar estos roles, pero sí para procedimientos más avanzados sobre minería de datos. Regresamos a nuestra vista de datos y vamos a construir ya nuestro modelo de regresión logística binaria. En el menú, analizar, regresión logística binaria, porque nuestra variable a predecir es dicotómica. Ingresamos en este lugar, nuestra variable a predecir es la diabetes y luego todas nuestras otras variables a los predictores. Recuerda que covariable para el software estadístico es igual a variable numérica, y estas variables predictoras son dicotómicas, no son numéricas. Por tanto, habría que referirse a ellas como variables categóricas en el menú superior. Sin embargo, como todas son dicotómicas y todas llevan el 1 para el sí y el 0 para el no, pues en este caso en particular no es necesario que las manejemos en este botón de categóricas. Así que por ahora vamos a darle clic en aceptar.
y ya tenemos algunos resultados. El primero de ellos es resumir el análisis bivariado y lo tenemos en una tabla que se denomina las variables no están en la ecuación. Vamos a copiarlo y vamos a llevarlo a nuestra hoja de trabajo. Lo pegaremos en la parte inferior porque solamente queremos su contenido y ciertamente está en el mismo orden que en la parte superior. Así que lo vamos a pegar por aquí. Ya no necesitamos el resultado anterior. Y ahora vamos a ver que en el análisis bivariado nos encontramos en este caso en el punto en el que realizamos un análisis estadístico a nivel relacional. Quiere decir que este valor de P corresponde al chi cuadrado, una asociación entre dos variables categóricas. Vamos a demostrar esto. Vamos a ver que si realizamos el chi cuadrado entre el antecedente familiar y la diabetes, pues realmente nos sale 43,34. Regresamos al software, en el menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, Tablas Cruzadas, y luego trasladamos a las columnas la diabetes y a las filas el antecedente familiar. En Estadísticos, chi cuadrado, continuar y aceptar. Entonces veamos que el valor del chi cuadrado es 43,34. Es el mismo valor que se calculó para el resumen del análisis bivariado. Y si tú obtienes el chi cuadrado entre la diabetes y la obesidad, será 7,92. Entre la diabetes y los triglicéridos, 44,32. Es decir, que si desarrollamos el siguiente proceso, analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas y en filas trasladamos a todos nuestros predictores, entonces estaríamos obteniendo un chi cuadrado entre la diabetes y cada uno de los predictores. Por eso se dice que el análisis estadístico a nivel relacional es bivariado, porque todos se relacionan en función a la diabetes y por eso a esta variable se le conoce también como variable de supervisión. Le doy clic en aceptar y ya me entrega un chi cuadrado por cada uno de los predictores. Este de aquí sería para el antecedente familiar, luego para el sedentarismo, para el consumo de alcohol, para la obesidad, para los triglicéridos, para la hipertensión arterial. El chi cuadrado es de 11,41, pero eso nosotros ya lo sabíamos porque esta primera tabla, las variables no están en la ecuación, es el resumen de el análisis bivariado. Como herramienta, la regresión logística te sirve para resumir el análisis bivariado a nivel relacional. Vamos con la segunda parte, la prueba de ómnibus de coeficientes. Aquí se trata de decidir de que estas variables ingresan o no ingresan a la ecuación. Esto es una hipótesis. H1 es que los coeficientes son significativos. H0, los coeficientes no son significativos. Entonces vamos a ver este resultado y lo tenemos en la primera parte. Si tú te despliegas aquí al costado izquierdo, pues primero hicimos la regresión logística y entonces hacemos clic donde dice regresión logística y automáticamente te identifica dónde están esos resultados. Aquí tenemos ya este valor de la prueba del ómnibus. Clic derecho, copiar. Vámonos a nuestra hoja de trabajo porque vamos a copiar únicamente su contenido. Entonces copiamos esto de aquí, lo pegamos y ya podemos retirar lo anterior. Estos coeficientes que sirven para conformar el modelo son significativos. Es decir, sí se puede construir un modelo, una ecuación. Por eso el siguiente paso será pues calcular los coeficientes mismos porque los necesitamos para la ecuación y esto ya lo habíamos hecho. Así que si descendemos un poco y aquí dice variables en la ecuación y aquí están los coeficientes. Clic derecho, copiar. En nuestra hoja de trabajo lo pondremos temporalmente en la parte inferior. Solo queremos su contenido, lo copiamos y lo pegamos en nuestra hoja de trabajo. Muy bien, se supone que estos coeficientes sirven para construir un modelo matemático
Esto es cuando nos encontramos en el nivel investigativo predictivo. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera utilizar esta herramienta llamada regresión logística para un estudio explicativo? Entonces, ahí me serviría para seleccionar las variables causales. En ese caso tendría que mirar la columna de la significancia. Y cada vez que p-valor sea significativo, cada vez que p-valor esté por debajo del nivel de significancia 5%, entonces diremos sí, ese factor realmente es un determinante. Esa característica tiene una relación significativa a nivel multivariado. Y esto sería para un estudio explicativo decidir si son o no son variables causales. Pero ahora, como quiera que nos encontramos en el nivel investigativo predictivo, vamos a crear el modelo. Y este modelo responde a una ecuación equivalente a y, que es la variable a predecir, es igual a 1 sobre 1 más e a la menos f de x. ¿Y qué es f de x? Pues una función. Y esa función es lineal. Es como la regresión lineal, solo que hay que integrarla en la ecuación del modelo principal. Entonces vamos a hacer eso. Necesitamos una constante. Aquí está la constante para nuestro modelo con una sola cifra decimal. La vamos a colocar. Luego un coeficiente para nuestro primer predictor. Y este coeficiente será el antecedente familiar. Entonces, ¿qué les parece si colocamos AF de antecedente familiar? Luego sería la obesidad. En este caso el coeficiente resultó ser 1,2 OB de obesidad. Enseguida los triglicéridos elevados. Entonces anotamos el coeficiente 1,5 triglicéridos elevados. Luego estaría el consumo de alcohol. Necesitamos entonces aquí más, colocaríamos el coeficiente y consumo de OH, consumo de alcohol. Hipertensión arterial sería el siguiente, entonces colocamos más el coeficiente HTA. Finalmente el sedentarismo, cuyo coeficiente es 0,9. Por supuesto, podríamos colocar más cifras decimales, pero lo vamos a hacer solamente con una. Sedentarismo, SET, y nada más. Listo, eso sería todo. Esas son todas nuestras variables predictoras. Esto es f de x y entonces vamos a copiar todo lo que significa f de x y lo vamos a reemplazar en la parte superior. Recuerda, todo lo que es f de x comienza aquí. Entonces no vamos a retirar el signo menos, sino vamos a, en lugar de f de x, pegar todo lo que hemos escrito en la parte inferior. Y listo, este es nuestro modelo de regresión logística. Vamos a ponerlo en una letra de un tamaño más grande para poder visualizarlo mejor. ¿Qué tal si le colocamos este tamaño? Y listo. Vamos con la siguiente parte. Vamos a ver cuán útil es este modelo y qué significa esto, sobre todo. Regresamos a la matriz de datos y vamos a escribir los datos de la predicción. En el menú Analizar, Regresiones, Logística Binaria. Y esta vez en Guardar vamos a seleccionar la probabilidad y el grupo de pertenencia. Le damos en Continuar y Avanzar. Ahora en nuestra matriz de datos hay dos columnas adicionales. En la primera está la probabilidad de ocurrencia y en la segunda está la categoría de pertenencia. Y esto sería el valor de la predicción. Entonces vamos a ir a vista de variables. Aquí vamos a colocar el grupo de la predicción. Simplemente grupo, vamos a ponerle así. Y luego en la probabilidad, pues solamente le pondremos probabilidad y ya, nada más, para que sea simple. Esto mismo lo podemos copiar aquí en la columna de nombre. Hay caracteres no permitidos, dice, entonces vamos a escribirlo. Y ahora sí, regresamos a la vista de datos. Entonces, el caso número 1, por las características que tiene, de acuerdo al modelo matemático, no tendría diabetes.
el siguiente caso, el número 2, por las características que posee, sí tendría diabetes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el caso número 1 no tenga diabetes? 0,85, por eso el software le puso no. Segundo, ¿cuál es la probabilidad de que el caso número 2 no tenga diabetes? 0,08. Incluso si tú ordenas esta columna, clic derecho, ordenar, entonces te vas a dar cuenta que a partir de la mitad exactamente se ha colocado esa diferencia. Si tiene más del 50% de probabilidad, entonces lo coloca en una categoría, en una casilla. Si tiene menos de la mitad, pues pertenece al otro grupo. Y entonces esta columna corresponde al cálculo de la probabilidad de ocurrencia. ¿Cuál es la probabilidad de que te dé diabetes dadas las características que posees? Y sin embargo, a nosotros nos interesa saber cuál es la utilidad del modelo. Una de las formas básicas de evaluar la utilidad del modelo es a través del R cuadrado. Estos valores se calculan de forma automática cada vez que realizas la regresión logística binaria. Y lo tenemos aquí en la parte superior. R cuadrado de Cox y Snell es un coeficiente de determinación. Lo vamos a pegar en nuestra hoja de trabajo. Y tenemos aquí otro autor, Nagelkerke. Es posible utilizar estos coeficientes para evaluar la utilidad del modelo, pero también lo puedes hacer a través de un índice capa de Cohen, sobre todo si quieres compararlo con otro modelo en el que no se calculan estos coeficientes. ¿Y cómo lo harías? Regresamos al software estadístico y vamos a trabajar con la columna del valor real, diabetes, y la columna de la predicción. Vámonos al menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, Tablas Cruzadas, y vamos a trabajar únicamente con el valor de la predicción y el valor real. No importa el orden porque solo queremos el kappa, y en estadísticos, capa de Cohen, continuar y aceptar. Ahora sí, ya tenemos el valor, vamos a copiarlo porque necesitamos el kappa para este resultado. Y aún así hay una forma adicional de evaluar la utilidad del modelo, y eso también lo puedes observar en la tabla de los resultados de la regresión logística. Aquí dice tabla cruzada, y es una tabla de contingencia tal cual nosotros la podemos obtener en el software estadístico. Y fíjate que en 199 casos el valor real es igual a la predicción, tanto en los 195 casos donde no tiene diabetes y la predicción dijo tampoco que no. Tú sumas estos dos y lo divides entre 500. Vamos a hacer eso, 199 más 195, y todo esto entre 500 lo agregamos igual, 0,788. Eso se puede observar en la parte superior, 78,8%. Es decir, que lo puedes expresar en porcentaje, entonces sería igual a 78,8%. Y el complemento de este valor se conoce como error, lo que le falta a la precisión para ser el 100% o para ser 1. Y también puedes expresar el kappa de Cohen en porcentaje y también los coeficientes de determinación. ¿Y cuál de todos estos valores es el mejor para evaluar la utilidad del modelo? En realidad todos son útiles y cada software te podría calcular uno distinto, sirven para comparar modelos. Tú tienes dos modelos, ¿cuál de ellos es mejor? Pues aquel que tenga una mejor utilidad expresado a través de cualquiera de sus coeficientes. Completa tu hoja de trabajo tal cual se vio en la siguiente presentación, porque el producto del día de hoy es el archivo datos 26.doc.